Bueno, pues vamos con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene vinculación con Maduro. Yo simplemente les digo una cosa. El Partido Socialista actual tiene a 3 personas como miembros fundacionales del Grupo de Puebla, que es el mascarón de proa, de obtención de dinero, de incrustación de las dictaduras comunistas fuera de toda la zona hispanoamericana. Quien lo comandan son 2 países, Cuba y Venezuela, que es como decir que lo comanda Cuba, porque Cuba ha tenido Venezuela totalmente controlado a través de los avispones negros, los avispas negras, toda esta gentuza. Bueno, ahí ha tenido conexión Pedro Sánchez, ha tenido conexión José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido conexión Adriana Lastra, y tiene conexión, bueno, ha tenido y tienen, todos ellos permanecen como miembros del Grupo de Puebla, y tiene conexión una secretaria de Estado española que se llama Pilar Cancela. Todo esto no podría ocurrir si Pedro Sánchez no lo quisiera. Vamos a escuchar. Tampoco puede reconocer la legitimidad de una acción militar que es a todas luces ilegal, que viola el derecho internacional y cuyo único objetivo no parece ser otro que el de cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales. ¿Alguno le habéis escuchado, Miguel Ángel, Raúl, alguna vez a Pedro Sánchez invocar el derecho internacional para defender los derechos humanos en Venezuela? Yo ninguna. O para defender que el petróleo de Venezuela no se lo queden los rusos, los chinos o los iraníes o los cubanos. Parece que hasta ahora el petróleo venezolano estaba en manos venezolanas y viene Estados Unidos a robárselo, cuando principalmente China es la que controla. En todo caso sería un cambio de una potencia a otra, pero a mí esto de la legalidad internacional es que me hace muchísima gracia, porque la legalidad internacional, ¿de qué le sirve a los venezolanos? Llevan 20 años, la legalidad internacional lo que llama legalidad internacional por la incompetencia de la ONU, porque la ONU, que es la que decide qué es la legalidad internacional, lo hace en un Consejo de Seguridad en el que hay dictaduras. Seamos claros, la legalidad internacional en las últimas décadas se ha convertido en el escudo, el refugio de los peores dictadores y criminales que hay en el mundo. Siempre estamos cuando se quiso derrocar a Saddam Hussein, legalidad internacional. Ahora que se quiere derrocar a Maduro, legalidad internacional. Y claro, la alternativa que se plantea a intervenciones como las de Trump es no hacer nada. Entonces, la legalidad internacional, de facto, lo que supone es el amparo de todas las dictaduras. Y es normal que sea así, porque quienes deciden en base a esa legalidad internacional lo que hay que hacer son otras dictaduras. Entonces, el problema, en este caso, el problema lo tiene la legalidad internacional. Los que tanto apelan a la legalidad internacional, que se preocupen de que en el futuro la legalidad internacional sirva para garantizar la democracia, los derechos humanos y las libertades en todo el mundo, y no todo lo contrario como sucede ahora. Miguel Ángel. Sí, yo creo que el cuento chino este de la legalidad internacional y del derecho internacional y de los expertos por todos lados en derecho internacional sale ahora cuando atacan, cuando afecta a un dictador de izquierdas. Es decir, aquí llevan violándose los derechos internacionales en multitud de países, de otros símbolos, de otras ideologías, y eso les ha dado absolutamente igual. Eso sí, les tocan a su Maduro, les tocan a su bolivariano, a su chavista, y aquí saltan además en España especialmente, porque es que aquí en España hay un nido de chavistas y de bolivarianos que es increíble, que eso también sería para analizar, ¿no? Entonces, cuando les tocan a Maduro, de repente todos los expertos en derecho internacional, haciéndose los listos entre los medios de comunicación, se ha violado el derecho internacional porque se han llevado a Maduro, no sé qué, han violado la soberanía nacional de Venezuela, y como dice Raúl, llevan 20 años que les ha importado un bledo lo que les está pasando a los venezolanos. Les ha importado un bledo, les ha importado mucho, pero para lo contrario, para estar dentro y obtener beneficio. Vamos a escuchar a Juan Carlos Monedero, toma ya. Con el secuestro de Nicolás Maduro creo que se han roto todas las reglas. Nadie, ninguna democracia en ningún lugar del mundo puede estar tranquila. Trump, al secuestrar a Maduro, ha hecho lo mismo que hizo Hitler entrando en Polonia.
Y se ha quedado tan ancho, y se ha quedado tan ancho. O sea, este personaje tiene infinidad de vídeos, de intervenciones, de fotografías, alabando a todos los dictadores de esa zona. Este señor estaba entre el grupo impulsor de Podemos, y antes de estar lanzando Podemos, estaban todos metidos en la estructura de cobro a través de la Fundación CEPS. ¿Quién pagaba? Pagaba, evidentemente, Venezuela, pagaba Ecuador, pagaba Colombia, pagaban infinidad de países. ¿Para qué? Para exportar las dictaduras comunistas. Este personaje, Juan Carlos Monedero, es uno de los que asesoraba para utilizar el SEBIN, los servicios de inteligencia, para desmantelar la oposición democrática. El mismo que está ahí. Este es el que da ahora lecciones de democracia y nos habla de comparativas de Hitler. Pero si estos señores son iguales que Hitler. Ellos son iguales que Hitler. O sea, ellos aspiran a implantar dictaduras en todas partes. Ellos montaron un partido, Podemos, para implantar una dictadura, para acabar con las democracias liberales. Y lo han hecho permanentemente. Luego han acabado a tortazos entre ellos porque son lo que son. Encima son, o sea, donde ven un billete, allá salen todos corriendo a picotear encima. Pero bueno, han acabado a tortazos y se han acabado cargando el juguete. Bendito sea Dios. Pero este señor estaba metido de hocico dentro de la dictadura. Dentro. Y aparte que Pedro Sánchez, que escuchamos esas declaraciones, Pedro Sánchez que sale tan campanudo, haciéndose el guay, ¿no?, atacando a Trump y tal. O sea, Pedro Sánchez no quiere atacar a Trump. Pedro Sánchez quiere defender a Maduro, o sea, que es muy distinto. El negocio del PSOE. Efectivamente, o sea, es que no nos engañemos, ¿no? Uy, qué valiente, atacando a Trump. Oye, todos criticamos que ahora Trump que si quiere invadir Groenlandia, que si quiere México, Colombia, o sea, eso creo que son las locuras de Trump, pero es que él no está atacando las locuras de Trump. Él quiere defender a toda costa al régimen de Maduro, al régimen de Delcy, porque, como hemos dicho, es el que le está protegiendo a él y a Zapatero y al Partido Socialista. Como viene haciendo la izquierda española en los últimos 20 años, que está estrechamente ligada al chavismo, tanto desde el punto de vista ideológico como financiero. Podemos no hubiese existido si no fuese por el respaldo financiero del chavismo. Hay que recordar que ese señor que veíamos ahora, que me imagino que no estaba en el despacho de la universidad porque lo han echado por pasarse con las alumnas, pues donde sí tenía despacho era en el Palacio Presidencial de Miraflores, prácticamente al lado del de Hugo Chávez. Y quienes han robado la soberanía a los venezolanos es el régimen de Chávez. Desde hace 20 y pico años los venezolanos no tienen de soberanía. Quien ha expulsado a 8 o 9 millones de personas de su tierra es el régimen de Chávez, ¿dónde está la soberanía si hubo unas elecciones hace un año y medio y se han pasado los resultados por el arco del triunfo? Eso es robar la soberanía a los venezolanos. Y aquí, como dice como dice Miguel Ángel, no le insultes, a Pedro Sánchez la legalidad de la intervención de Trump le importa un pimiento, igual que le ha importado un pimiento, claro, pues cuando Putin se interviene en repúblicas de su zona de influencia. Aquí de lo que se trata no es de criticar la legalidad o no de Trump, sino de defender al régimen de Maduro, por un lado por convicción y por otro lado por interés, porque saben que la caída del régimen de Maduro puede tener unas consecuencias y un efecto dominó aquí terrible. Y una última cosa, me parece especialmente asqueroso desde el punto de vista moral, además, esta cosa de la izquierda española, que mientras ellos viven con la comodidad del capitalismo en España, y sabemos los gustos que tienen, hace unos días descubrimos que Pablo Iglesias y Irene Montero estaban clamando contra el imperialismo desde una estación de esquí. Sí, pero eso díselo, que a nosotros nos hace gracia, pero claro, a un cubano que no tiene ni para comer, desde el pues, Casoplón. Porque claro, es especialmente inmoral el jugar a las revoluciones cuando los muertos, la miseria y los que sufren son otros, mientras yo estoy aquí cómodamente con todos los lujos del capitalismo. La pobreza no es ningún juego, los que juegan a la pobreza son unos impresentables de tomo y lomo. O sea, la gente que es pobre sabe perfectamente lo que es la pobreza y a eso no se juega. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias, pero antes de escucharle yo quiero recordar una serie de fechas. Hay un informe de la Organización de Estados Americanos que evaluó el comportamiento de la narcodictadura asesina venezolana entre el 14 y el 20. En el año 14 se crea Podemos. En el año 20 Podemos está dentro del gobierno. Podrían haber hecho todo lo posible y lo hicieron en la dirección contraria. Pedro Sánchez podría haber hecho durante su mandato todo lo posible por denunciar las torturas, asesinatos y demás que estaban ocurriendo, detenciones ilegales. Hizo todo lo contrario. Fueron los años justo de implantación de la trama del Partido Socialista, de la trama socialista, de implantación en la narcodictadura venezolana, no de la que ya estaba,
que era la de José Luis Rodríguez Zapatero, no, de la nueva, de la que llega de la mano de Pedro Sánchez, porque se pegaban por los negocios, ya lo hemos explicado antes. Bien, entre el año 14 y el año 20, 6-7 años, la OEA ha estimado en 18.000 los asesinatos políticos, en 15.500 las detenciones ilegales y en 650 las torturas acreditadas. Si esto lo multiplican por 4, nos sale el periodo entero de la dictadura, prácticamente 70.000 asesinatos políticos, y esta gentuza callada sistemáticamente. Vamos a escuchar en este contexto a Pablo Iglesias. Los protagonistas políticos de esas injerencias, de esos golpes de Estado, en este caso pues de una operación de secuestro del presidente de un país, sean tan sinceros y tan claros. O sea, el gobierno de los Estados Unidos ha dejado clarísimo que a ellos la democracia en Venezuela les vale madre, que a ellos lo que les interesa es el control del conjunto del continente americano. Este personaje tiene una porquería de canalillo, de mierda, en YouTube aquí en España, que se llama Canal Red. Es una porquería minúscula, una especie de garbanzo ahí abajo, y se ha ido a montárselo con las subvenciones de México a ver si saca pasta de allí, porque aquí no levanta, pero vamos, ni para pagar un café, así, literal, y está viviendo del dinero que está en estos momentos sacando, llevándose de México. México, que tiene ya la advertencia de ser otro de los escondites de los narcos, y ha tenido que plantarse allí Marco Rubio a decirle a Sheinbaum: ya te vale, que hemos ido a por Venezuela, párate quieta. Párate quieta. ¿Y saben lo que ha ocurrido? Que justo después de la visita de Marco Rubio han empezado a salir operaciones policiales contra narcos en México, por todas partes, por todas partes. Qué curioso. Bueno, pues ¿dónde está Pablo Iglesias? El mismo que aparecía en los listados de los móviles de RIRA, una asociación de apoyo a etarras. ¿Dónde ha salido ahora? Ahora sale en México, porque la porquería de canalillo ese minúsculo que parece una lenteja que no dan ganas ni de pisarlo, aquí en España en YouTube, es su cosa aquí, después de montar el Bareto Garibaldi. El Bareto Garibaldi que daba una vergüenza de 3 pares de narices. Había más mugre que gente dentro. Bueno, yo creo que es que Pablo Iglesias, vamos a ver, es un revolucionario moqueta, ¿no? Sí, un comunista en Las Vegas, como dice revolucionario caviar. Exacto. Entonces, claro, este hombre, que la financiación ilegal de Podemos ha estado siempre, desde hace años, coleando, al final se libró por los pelos, porque extraditaron al Pollo Carvajal de la Audiencia Nacional a Estados Unidos y tal, pero el Pollo Carvajal ya estaba apuntando a Podemos, ya estaba apuntando a la financiación ilegal, y este hombre siempre se ha salvado por la campana, porque hay una sospecha más que notable de que se financió precisamente a Podemos del régimen de Maduro para precisamente de alguna forma intentar alterar el Estado democrático en España, desestabilizar, etcétera. Y eso es una cosa que ha estado siempre ahí. Este hombre se ha librado por la campana. Y si cayera el régimen de Maduro, ya el régimen de Delcy, otro de los damnificados, aparte de Zapatero y Sánchez, podría ser, por supuesto, Podemos y el propio Pablo Iglesias, con lo cual, por supuesto, con sus expresiones de que va de madre y no sé qué, al final lo que está también es protegiendo, porque si cae Delcy y cae Maduro, pues él también puede caer. Bueno, vamos a centrarnos en las vinculaciones evidentes, plasmadas, hechos objetivos, que tiene Pedro Sánchez con el narcorrégimen. Aquí cada uno lleva su pasado, y el de Pedro Sánchez es espantoso. Bueno, pues vamos con 8 vinculaciones obvias. El viaje de Delcy Rodríguez a España, enero del año 20. ¿Quién la autoriza? Con un mensaje directo enviado por Pedro Sánchez a José Luis Ábalos. Un mensaje en el que le comunica a José Luis Ábalos, le dice: oye, quiere venir, va a venir la vicepresidenta, la mano derecha, la vicepresidenta venezolana, la mano derecha de Nicolás Maduro. Y responde él, lo hemos visto todos ese mensaje, y responde Pedro Sánchez, bien, es decir, autorizó ese viaje. En ese viaje, Delcy Rodríguez venía a España, entre otras cosas, a hacer negocios. También venía a parar investigaciones, la investigación del Pollo Carvajal, etcétera. ¿Para qué? Para proteger la narcodictadura. ¿Quién lo autorizó? Pedro Sánchez. Atención, la agenda de negociación, ya se lo hemos dicho, de Delcy Rodríguez en España incluía a todos los ministros de Sánchez. ¿Ustedes se imaginan que alguien pueda autorizar una agenda de negociaciones con todos los ministros sin que se entere el presidente del gobierno? Pues tenía reuniones con todos los ministros, por cierto, con todos los ministros y con algunos empresarios. Uno en concreto, el responsable de un aeropuerto, el de Ciudad Real, un aeropuerto pequeñito que tiene muchos menos controles que el de Barajas. Piensen ustedes por qué se estaba buscando una conexión, que se estaba buscando Caracas, Isla Margarita, Ciudad Real. Piénsenlo ustedes, ¿Para traer cosas normales? Pues no lo sé, a lo mejor no, ¿verdad? Venga, sigamos. Entrada de petróleo venezolano en España. Está plasmado en la trama. Se repartían el dinero, Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos. ¿Alguien se puede creer que puede llegar petróleo de una narcodictadura, entrar en un país y que no se enteren los servicios de inteligencia, el Ministerio del Interior, que no se entere Hacienda?
¿Pero qué me están contando? Tenían conocimiento todos ellos, por tanto fue autorizada la llegada del petróleo venezolano. La petición de Ángel Víctor Torres de cercanía a Delsi está totalmente relacionada con el punto 3. Ángel Víctor Torres hizo una serie de gestiones, esto lo publicó Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, una serie de gestiones porque quería una reunión preferente y urgente con Delsi Rodríguez. ¿Para qué? Para que la entrada de ese petróleo pasase por Canarias. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dejaba pasta. Si estaba metido Ángel Víctor Torres y estaba metida Delsi, estaba metido el petróleo venezolano, ¿cómo no se va a haber enterado Pedro Sánchez? Venga, sigamos. La retirada del apoyo de Sánchez a los opositores de Maduro. Ha ocurrido con Leopoldo López, ha ocurrido con Juan Guaidó, ha ocurrido con Edmundo González. Nosotros hemos contribuido a sacar a Edmundo González de Venezuela. ¿Para qué? Para debilitar a la oposición. ¿Quién cambió esa postura? Porque inicialmente Juan Guaidó, de hecho, era del Partido Socialista y era de un partido de izquierdas y le estaba dando respaldo el PSOE. Hubo llamada de Delsi se puso en contacto con la trama le dijo a Pedro Sánchez modifica la postura y les dejamos vendidos, les traicionamos a la oposición democrática. ¿Quién lo hizo? Pedro Sánchez. Nombramiento de Sánchez como presidente de la Internacional Socialista, lo hemos mencionado antes. En noviembre del año 22, con los votos de la izquierda venezolana que está dentro de la Internacional Socialista, sale elegido por primera vez un español presidente de la Internacional Socialista. ¿Quién fue? Pedro Sánchez. Por el camino, qué casualidad, que hubo el flujo de los famosos cupos de petróleo. Unos cupos de extracción de petróleo valorados en 250 millones de dólares. ¿Con qué destino? Con el de financiar a la Internacional Socialista para que fuera elegido presidente Pedro Sánchez. Los cupos de petróleo, se los acabamos de citar. Y octavo, la vinculación del PSOE y Sánchez al Grupo de Puebla. Están los dos, tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Sánchez están vinculados a ese Grupo de Puebla. El Partido Socialista está vinculado al Grupo de Puebla. Adriana Lastra, que tiene como cargo en estos momentos el de delegada del Gobierno en Asturias, es decir, un cargo de confianza directa de Pedro Sánchez, es miembro fundador del Grupo de Puebla. Pilar Cancela, una secretaria de Estado directa de Pedro Sánchez, es miembro fundador del Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla es el grupo de obtención de financiación y de exportación de las dictaduras de comunistas para apoyar a Venezuela y para apoyar a Cuba. Por tanto, la vinculación es directa de Pedro Sánchez. De hecho, Pedro Sánchez ha enviado artículos a las publicaciones del Grupo de Puebla felicitándoles por su labor y por su función. ¿Que cuál es? La defensa de las dictaduras comunistas. Esta es la relación directa de Pedro Sánchez. Aquí a cada cual lo suyo. Sí, yo creo que estos 8 puntos son una buena explicación para el cambio de Pedro Sánchez de pasar de ser el primer gobierno que reconoció a Guaidó Exacto. a traicionar a Guaidó y a años después encerrar a Edmundo González en la embajada para presionarle y traérselo a España para hacerle el favor al régimen. Y es que esta gentuza de la izquierda, de esta izquierda, porque también quiero matizar que existe una izquierda socialdemócrata todavía fuera de España y también dentro de España, personas como Felipe González, Rosa Díez, Jordi Sevilla. Hay gente que todavía tiene un poquito de dignidad y de moralidad y que está defendiendo la democracia en Venezuela, que la izquierda socialdemócrata venezolana ha sido víctima también del chavismo, que Leopoldo López, por ejemplo, no es un fascista, ni siquiera un liberal o un derechista. Leopoldo López es un socialdemócrata venezolano y ha sido perseguido. Pero quiere decir que no tienen, son gentuza porque no tienen el menor reparo moral en recibir y forrarse con dinero de este tipo de regímenes mientras su población las pasa canutas. Porque hay datos que son espeluznantes de lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años. Durante la guerra de Siria, que fue espantosa, el número de muertes violentas por habitante era superior en Venezuela a Siria. Ya no solo muertes políticas, sino la violencia ordinaria del narco que ha acampado a sus anchas por el país. Y estos son los que luego nos dan lecciones de moral, llaman fascista a todo el mundo, dicen que están con los de abajo, mientras ellos se forran haciendo negocios con regímenes que tienen a su población pues en la más absoluta miseria y los fuerzan a exiliarse o directamente los encarcelan, los torturan y los asesinan. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, nos vamos con Bea García.